Tengo 80 años, y aunque hoy viva sola, no siempre fue así. Durante más de 50 años, compartí mi vida con el mismo hombre. Fue mi esposo, mi compañero, mi hogar. Cuando la gente me pregunta si fui feliz, no lo dudo ni un segundo. Sí, fui profundamente feliz. No tuvimos una vida lujosa. Nunca sobró el dinero, pero jamás faltó el amor. Nos conocimos jóvenes cuando todavía creíamos que el futuro se construía solo con ganas y esfuerzo. Él me tomó la mano una vez y ya no la soltó. Caminábamos mucho, a veces sin destino, a veces solo para sentirnos juntos. Viajábamos cuando podíamos. Si no era lejos, no importaba. Lo importante era salir de casa, mirarnos, reírnos. Yo siempre decía que mi matrimonio no fue perfecto. Discutimos, nos equivocamos, pero nunca dejamos de respetarnos. Nunca me sentí sola a su lado. De ese amor nació nuestro único hijo. Cuando supe que estaba embarazada, sentí miedo, no por mí, sino por la responsabilidad de criar a alguien en un mundo que no siempre es justo. Mi esposo me prometió algo ese día. No seremos ricos, pero le daremos todo lo que tengamos. Y cumplimos. Todo lo que hicimos desde ese momento fue por nuestro hijo. Trabajamos más horas, ahorramos más, renunciamos a muchas cosas. Nunca me pesó. Recuerdo noches sin dormir cuando estaba enfermo. Recuerdo a mi esposo llegando cansado del trabajo y aún así sentándose a ayudarlo con la tarea. Invertimos en su educación, en sus estudios, en su futuro. No porque nos sobrara el dinero, sino porque nos sobraba amor. Los años pasaron rápido, demasiado rápido. Un día ya no necesitaba que lo acompañara a la escuela. Otro día ya no me pedía consejo, y sin darme cuenta, el niño se convirtió en un hombre. Cuando nos dijo que se iba a casar, lloré, pero lloré de orgullo. Pensé que habíamos hecho bien las cosas, que habíamos criado a un buen hombre. El día de la boda, miré a la mujer que sería su esposa. Quise verla como una hija. Era educada, correcta, un poco distante. Me dije a mí misma que era normal, que con el tiempo nos acercaríamos. Después del matrimonio, decidimos no interferir. Mi esposo y yo dimos un paso atrás. No queríamos molestar, no queríamos ser una carga. Seguimos viéndonos, aunque menos, hasta que la salud de mi esposo empezó a fallar. Al principio fueron pequeñas cosas, cansancio, dolores, olvidos. Luego que vinieron los médicos, los tratamientos, las visitas al hospital. Yo estuve a su lado todo el tiempo, como él había estado a mi lado toda la vida. El día que murió, sentí que el mundo se detenía. No grité, no reaccioné, solo pensé, ¿cómo se vive después de perder a la persona con la que lo compartiste todo? Durante el funeral, mi hijo estuvo poco. Quise entenderlo. Pensé que tenía obligaciones. Nunca reclamé. Después, la casa se volvió enorme, silenciosa, vacía, y poco a poco empecé a sentir algo que me dolía más que la viudez, la distancia de mi propio hijo. Pero en ese momento todavía no entendía por qué. Después de que mi esposo murió, pensé que el dolor más grande ya había pasado. Me equivoqué. La viudez duele, sí, pero hay un dolor más profundo, sentir que sigues viva y aún así nadie te necesita. Los primeros meses, mi hijo llamaba. No todos los días, pero llamaba. Me preguntaba cómo estaba, si había comido, si necesitaba algo. Yo siempre le decía que estaba bien, aunque no fuera cierto. Nunca quise preocuparlo, nunca quise ser una carga. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas, luego menos frecuentes, después casi inexistentes. Las visitas también cambiaron. Antes venía a verme, se sentaba conmigo, tomábamos café. Ahora siempre había una razón para no quedarse mucho. Tenemos prisa. Otro día, mamá. Luego te llamo.
Yo asentía, sonreía, guardaba silencio, me repetía que era normal, que los hijos crecen, que hacen su vida. Pero en el fondo, algo no me cerraba. Había algo distinto desde que se había casado. Su esposa nunca fue grosera conmigo, nunca me habló mal, nunca me levantó la voz. Al contrario, siempre fue correcta, educada, demasiado correcta. Cuando yo llamaba, casi siempre contestaba ella, y siempre decía lo mismo. Está ocupado. Ahora no puede. Luego te devuelve la llamada. Ese luego casi nunca llegaba. Mis amigas empezaron a notarlo antes que yo. Me preguntaban por qué mi hijo ya no venía, por qué siempre estaba sola. Yo lo defendía. Trabaja mucho, tiene responsabilidades. Su esposa es buena, solo es reservada. Ellas me miraban con tristeza. Más de una vez intentaron abrirme los ojos, decirme que algo no estaba bien, que no era normal que un hijo se alejara así. Pero yo no quería escuchar. Prefería pensar que exageraban, que veían problemas donde no los había, porque aceptar lo contrario significaba aceptar que mi propio hijo se estaba alejando de mí, y eso me dolía más que la muerte. Con los años, empecé a sentirme invisible, como si mi presencia ya no importara. Llamaba menos, visitaba menos, hablaba menos, no porque no quisiera, sino porque sentía que molestaba. Recuerdo una tarde en particular. Lo llamé solo para saber cómo estaba, nada más. No respondió. Horas después, recibí un mensaje de su esposa. Está cansado. Mañana hablan. No fue grosera, pero tampoco fue cálida. Esa noche me senté sola en la cocina. Miré la mesa vacía. Y por primera vez pensé algo que me dio vergüenza admitir. Tal vez ya no soy parte de su vida. Me sentí culpable por pensarlo, como si fuera una mala madre por sentirme así. Pero el vacío estaba ahí y crecía. A veces soñaba con mi esposo. En mis sueños, él me preguntaba por nuestro hijo, y yo no sabía qué responderle, porque ya no lo reconocía. No era el niño que criamos, no era el joven que educamos, era alguien distante, alguien lejano, y aún así seguía justificándolo, seguía creyendo que todo era pasajero, que un día volvería, que me llamaría, que se sentaría conmigo como antes. Nunca imaginé que esa distancia no era casual, ni que detrás de ese silencio había decisiones tomadas sin mí. Durante mucho tiempo me negué a aceptar lo que estaba pasando, no porque no lo sintiera, sino porque me daba miedo ponerle nombre. Mis amigas fueron las primeras en decirlo en voz alta. Algo no está bien. Tu hijo no es así. Esa mujer no te quiere cerca. Yo las escuchaba, pero no las oía. Siempre encontraba una excusa. Siempre defendía a mi nuera. Decía que era reservada, que no sabía demostrar cariño, que no había mala intención, porque aceptar lo contrario significaba aceptar algo peor, que mi propio hijo estaba permitiendo que me apartaran, y esa idea me partía el alma. A veces recordaba todo lo que hicimos por él, las noches sin dormir, los sacrificios, los sueños postergados, no para reprocharle, sino para entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Empecé a notar pequeños gestos, detalles que antes ignoraba. Cuando yo llamaba, mi nuera contestaba rápido, siempre con el mismo tono, siempre con la misma respuesta. Ahora no puede, está ocupado, luego te llama. Ese luego nunca llegaba. Si yo proponía visitarlos, había silencios incómodos, fechas que no cerraban, planes que se cancelaban a último momento, y aún así yo sonreía. Decía que no pasaba nada, que entendía. Mis amigas insistían, te están alejando, no quieren que estés. Yo me enojaba, les decía que exageraban, que no conocían a mi nuera, que ella era buena, porque yo quería creer eso. Recuerdo una tarde en la que una amiga me miró a los ojos y me dijo algo que todavía
me duele recordar. No todas las personas que sonríen tienen buenas intenciones. Esa frase se me quedó grabada. Esa noche casi no dormí. Pensé en cada gesto, en cada llamada cortada, en cada visita cancelada, pero al día siguiente hice lo que siempre hacía. Volví a justificarlo todo. Prefería pensar que el problema era yo, que estaba sensible, que la soledad me hacía imaginar cosas, porque era más fácil culparme que aceptar que ya no me querían cerca. Mi hijo seguía siendo amable cuando hablábamos. Nunca me habló mal, nunca me rechazó directamente, y eso hacía todo más confuso, porque no me decía, no vengas. Simplemente hacía que nunca fuera posible. Poco a poco empecé a sentir vergüenza de llamar, miedo de molestar, temor de insistir. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había dicho algo indebido, si había sido una mala suegra sin darme cuenta. Y cada vez que intentaba hablar con mi hijo a solas, siempre había alguien escuchando, siempre había interrupciones, nunca estábamos realmente solos. Hasta que entendí algo que no quería aceptar. Ya no había lugar para mí en su vida cotidiana. Yo estaba fuera del cuadro y aún así seguía esperando una llamada, una invitación, una señal de que todavía importaba. No sabía que esa espera me llevaría directamente a la noche más dolorosa de mi vida. A veces me sorprendo pensando en el pasado sin darme cuenta. No lo hago porque quiera vivir allí, sino porque es el único lugar donde todavía me siento completa. Cuando mi esposo estaba conmigo, la casa tenía otro ritmo. No era más grande, no era más bonita, pero estaba llena de ruidos pequeños, de pasos, de voces, de rutinas que hoy ya no existen. Recuerdo las mañanas tranquilas, cuando nos sentábamos a tomar café sin apuro. No hablábamos de cosas importantes, hablábamos de lo cotidiano, de lo simple, de nuestro hijo. Siempre hablábamos de él, de cómo crecía tan rápido, de lo orgullosos que estábamos, de lo mucho que queríamos darle una vida mejor que la nuestra. Cuando era niño, yo lo miraba dormir durante horas. Pensaba en todo lo que haría por protegerlo, y sin darme cuenta, lo hice. Renuncié a cosas sin sentir que renunciaba. Trabajé más de lo que creía posible. Me cansé, me preocupé, tuve miedo, pero nunca dudé. Mi esposo y yo siempre estuvimos de acuerdo en algo. Nuestro hijo era nuestra prioridad. Recuerdo su primer día de escuela, el miedo en sus ojos, mi mano sosteniendo la suya con fuerza, como si pudiera protegerlo de todo. Recuerdo las noches de estudio, los exámenes, las dudas, las veces que pensé que no llegaríamos a fin de mes y aún así seguíamos adelante. Nunca sentí que diera demasiado. Nunca pensé que algún día podría arrepentirme. Porque criar a un hijo no se siente como un sacrificio cuando lo haces con amor. Mi esposo solía decir que educar bien a un hijo era la mejor herencia que podíamos dejar. Yo le creía. Lo creí toda mi vida. Por eso, cuando hoy miro atrás, no veo errores, veo entrega, veo dedicación, veo amor. Y aún así, con el paso de los años, empecé a hacerme preguntas que antes nunca me había permitido. ¿En qué momento dejamos de ser necesarios? ¿En qué momento una madre empieza a sobrar? No fue algo repentino. No hubo una pelea. No hubo una discusión. Fue una distancia lenta, silenciosa, casi imperceptible. A veces pensaba si había hablado demasiado o si había callado cuando no debía, si había sido demasiado presente o no lo suficiente. Me preguntaba si ser madre significaba desaparecer cuando el hijo ya no te necesita. Nadie te prepara para eso. Nadie te enseña cómo envejecer sin estorbar. Yo miraba fotos antiguas, veía sonrisas, veía unión, veía una familia que parecía indestructible, y me costaba entender cómo, teniendo tanto amor detrás,
el presente podía sentirse tan vacío. Aún así, seguía creyendo que todo tenía una explicación, que el tiempo acomodaría las cosas, que mi hijo seguía ahí, aunque no lo viera. Todavía confiaba, todavía esperaba. No sabía que muy pronto esa confianza se pondría a prueba como nunca antes. Al principio no fue brusco, no hubo señales evidentes, ni palabras duras. Cuando mi hijo me habló de ella por primera vez, yo me alegré. Después de todo, ¿qué madre no quiere ver a su hijo enamorado? La conocí poco después. Recuerdo que pensé que era una mujer seria, educada, reservada. No sonreía mucho, pero tampoco parecía antipática. Me dije que era normal, que cada persona demuestra el cariño a su manera. Cuando empezó a venir a casa, yo hacía lo posible por hacerla sentir cómoda. Cocinaba lo que pensaba que le gustaría, preparaba la mesa con cuidado, trataba de no hacer demasiadas preguntas. No quería parecer una suegra entrometida. Mi esposo también intentaba acercarse. Le hablaba con respeto, le preguntaba por su trabajo, por su familia. Ella respondía siempre lo justo, sin más. Con el tiempo noté que las visitas se volvieron más cortas. Mi hijo miraba el reloj con frecuencia. Ella decía que tenían compromisos, que estaban cansados. Yo asentía, siempre asentía. Cuando se casaron, pensé que todo mejoraría. Creí que, al formar una familia, habría más unión, no menos. Pero ocurrió lo contrario. Mi hijo empezó a venir menos, a llamar menos, a estar siempre ocupado, y cada vez que yo preguntaba, ella era la que respondía. Estamos liados. Otro día. Ahora no se puede. Nunca con mala educación, nunca con una excusa exagerada, pero siempre con un límite. Yo seguía creyendo que no había mala intención, que simplemente era una mujer organizada, protectora de su espacio. Incluso cuando mi esposo empezó a enfermar, pensé que la distancia era circunstancial. Me decía a mí misma que los jóvenes tienen su vida, que no podía exigirles presencia constante. Nunca quise imponerme, nunca quise reclamar. Preferí el silencio. Hoy entiendo que ese fue el comienzo de todo. No de una pelea, sino de una separación lenta. En ese momento, yo todavía no veía nada extraño. Solo veía a una mujer ocupando un lugar que antes también había sido mío. Con el tiempo, empecé a recordar situaciones que en su momento no quise interpretar mal. Momentos pequeños, casi insignificantes, que guardé en algún rincón de mi memoria porque me decía a mí misma que no valía la pena pensar en ellos. Siempre quise creer que las personas actúan con buena intención. Tal vez por eso, cada vez que algo me incomodaba, buscaba una explicación que no doliera. Recuerdo una tarde en particular. Habíamos invitado a mi hijo y a su esposa a almorzar. No era una fecha especial, pero para mí lo era. Cociné con cuidado, como siempre hacía cuando sabía que vendrían. Cuando llegaron, ella se entró primero. Saludó rápido, sin mirar demasiado alrededor, y se sentó. Durante la comida habló poco. Mi hijo casi no levantó la vista del plato. En un momento empecé a contar una anécdota de cuando él era niño. Algo simple, algo que siempre había contado con cariño. Ella me interrumpió. No gritó, no fue grosera. Solo dijo, con una voz tranquila, pero firme, eso ya pasó. Me quedé callada, sonreí, me disculpé. En ese momento pensé que tal vez yo había sido indiscreta, que no debía hablar del pasado, que estaba invadiendo un espacio que ya no me pertenecía. Otra vez, cuando mi esposo ya estaba enfermo, les pedí que se quedaran un poco más, solo un rato. No quería estar sola esa noche. Ella miró el reloj y dijo que era tarde, que al día siguiente trabajaban, que no podían quedarse. Mi hijo se levantó enseguida, sin mirarme, sin decir nada. Yo me quedé sentada,
con la sensación de haber pedido algo que no debía. Me sentí culpable por necesitar compañía. Pensé que era yo, que estaba sensible, que la tristeza me hacía exagerar. Hubo más momentos así, detalles que parecían pequeños, pero que se repetían. Llamadas que ella contestaba y terminaban rápido, planes que se cancelaban sin explicación, decisiones tomadas sin preguntarme. Siempre había una razón lógica, siempre había una excusa que sonaba razonable, y yo las aceptaba, porque aceptar otra cosa significaba aceptar que alguien estaba marcando límites donde antes no los había, que alguien estaba decidiendo cuándo yo podía estar y cuándo no. Recuerdo una vez en que mi hijo vino solo a verme. Hablamos poco, pero fue suficiente para que yo sintiera alivio. Cuando se fue, ella lo llamó varias veces. Él miraba el teléfono, incómodo. Yo fingí no notarlo. Pensé que era preocupación, que era amor, que era normal. Hoy entiendo que no lo era, no porque ella fuera explícitamente cruel, sino porque fue constante, silenciosa, precisa. En ese entonces yo no quería verlo. Prefería pensar que el problema era mío, que debía adaptarme, que debía aprender a no necesitar tanto, porque aceptar que había mala intención habría significado aceptar que mi lugar como madre ya no estaba seguro, y yo todavía no estaba preparada para enfrentar eso. Pero las señales estaban ahí, siempre estuvieron. Yo simplemente elegí no entenderlas. Ese año el invierno me pesó más que otros, no por el frío, sino por lo que anunciaba. Las calles empezaron a llenarse de luces, las tiendas de música, las casas de risas y la mía de silencio. Desde que mi esposo murió, las fiestas dejaron de tener sentido para mí, pero esa vez fue distinto. No quería pasar otra noche especial sola, hablando con recuerdos. Durante días dudé, pensé en llamar a mi hijo y colgué antes de marcar. Me decía que no debía molestar, que él tenía su vida, su familia. Pero cada noche, cuando apagaba la luz, sentía el mismo miedo, el de quedarme sola con mis pensamientos. Entonces entendí algo. No estaba pidiendo demasiado. Solo estaba pidiendo no estar sola. El día que lo llamé, mis manos temblaban, como si fuera yo la que debía dar explicaciones. Cuando escuché su voz, sentí alivio. Le hablé con cuidado. Le dije que no quería pasar Año Nuevo sola, que me gustaría ir a su casa, solo estar juntos esa noche. Hubo un silencio breve, tan breve que quise interpretar como sorpresa, no como duda. Esperé sin respirar y entonces respondió. Dijo que sí. No fue una frase larga, no fue entusiasta, pero fue suficiente. Claro, mamá, ven. Colgué el teléfono despacio. Me quedé sentada, mirando la pared, como si necesitara tiempo para entender lo que acababa de pasar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todavía tenía un lugar, que no era invisible, que seguía siendo parte de algo. Ese día caminé un poco más ligera. Pensé en qué ropa ponerme, en llevar algo pequeño, algo sencillo. No quería llegar con las manos vacías. Nunca me gustó hacerlo. Cada día que pasó después de esa llamada, la idea de esa noche me acompañó. Me despertaba con más ánimo. Dormía un poco mejor. Me decía que tal vez había exagerado todo, que la distancia no era real, que mi hijo seguía siendo el mismo. Incluso pensé en mi esposo, en lo contento que habría estado de saber que no estaría sola. Me aferré a esa idea con fuerza. No sabía que esa esperanza era frágil, demasiado frágil, pero en ese momento no quise pensar en eso. Solo quise creer que ese año nuevo no lo pasaría sola. Después de esa llamada, empecé a contar los días. No de manera consciente, pero cada mañana sabía cuántos faltaban para Año Nuevo. Me levantaba un poco más temprano. Abría las cortinas, dejaba entrar la luz. Había algo distinto en el aire. No era alegría completa,
Pero tampoco era tristeza. Era expectativa. Pensaba en esa noche más de lo que quería admitir. En sentarme a una mesa que no fuera la mía. En escuchar voces. En no acostarme temprano, solo para que el día terminara rápido. No hice grandes planes. Nunca fui de hacerlo. Pero sí pensé en pequeños detalles. En qué abrigo ponerme. En si llevar algo hecho por mí. En no llegar con las manos vacías. A veces me decía que estaba exagerando, que era solo una noche, pero para mí significaba más. Significaba que todavía era bienvenida, que todavía había un espacio para mí. Durante esos días hablé poco con mi hijo. No quería parecer insistente. No quería recordarle algo que ya habíamos acordado. Me repetía que no hacía falta, que él cumpliría su palabra. Incluso cuando dudaba, me obligaba a callar esa voz. Recordaba otras veces en las que había prometido algo y lo había cumplido. Quería creer que esta vez sería igual. El día anterior a Año Nuevo amaneció tranquilo. Demasiado tranquilo. Ordené la casa sin motivo. Lavé una taza que ya estaba limpia. Me senté y me levanté varias veces sin saber por qué. Sentía una inquietud que no lograba explicar. Pensé en llamarlo, pero no lo hice. No quería arruinar lo que todavía no había ocurrido. Fue por la tarde cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y sonreí sin darme cuenta. Pensé que tal vez me llamaba para preguntarme algo, o para decirme a qué hora debía ir. Contesté rápido. Su voz sonaba distinta, más baja, más cuidadosa. Dijo mi nombre, y antes de que yo pudiera decir nada, me explicó que no estarían en casa esa noche, que habían surgido otros planes, que tendría que cancelarlo. No pidió perdón, no dio detalles, solo dijo que lo sentía y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pared, intentando entender en qué momento esa noche había dejado de ser mía. Esa noche no pude quedarme en casa. El silencio era demasiado pesado. Cada rincón me recordaba que ya no tenía a dónde ir. Mi perro empezó a moverse inquieto cerca de la puerta. Necesitaba salir, y de alguna manera yo también. Me puse el abrigo sin pensar demasiado. Tomé la correa. Salimos. La calle que estaba distinta. Había luces, pero no ruido. Ventanas encendidas. Risas lejanas. La gente celebraba en lugares que no eran el mío. Caminé despacio. No tenía prisa por volver. No tenía a dónde llegar. Mi perro avanzaba tranquilo, olfateando el suelo, ajeno a todo. Yo lo seguía, con la cabeza llena de pensamientos que no podía ordenar. No planeé el camino, simplemente caminé. Y sin darme cuenta, me encontré cerca de la casa de mi hijo. Me detuve, no sé por qué, tal vez por costumbre, tal vez porque, en el fondo, todavía esperaba algo. La casa estaba iluminada, no una luz tenue, no una luz de paso. Luces encendidas, varias. Se escuchaban voces, risas, música. Por un instante pensé que estaba confundida, que era otra casa, que estaba imaginando cosas, pero no. Era su casa. Me acerqué un poco más, sin darme cuenta de que lo estaba haciendo. Desde la vereda pude ver movimiento dentro, personas, copas en las manos, gestos relajados, y entonces lo vi. Vi a mi hijo. Estaba ahí, en su casa, celebrando. Vi a su esposa. Vi a otras personas que no reconocí. Todos juntos, todos cómodos. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no de golpe, sino lentamente, como cuando entiendes algo que no querías entender. No toqué el timbre, no golpeé la puerta. No era orgullo. Era algo más profundo, era la certeza de que no estaba invitada. Me quedé quieta unos segundos. Tal vez fueron minutos. No lo sé. Mi perro tiró suavemente de la correa. Quería seguir caminando, y yo lo seguí. Me alejé sin mirar atrás, con la garganta cerrada, con los ojos llenos. No lloré ahí, no todavía. Caminé unas cuadras más.
Respiré hondo varias veces. Pensé en la llamada, en la cancelación, en las excusas. Pensé en lo fácil que había sido mentirme. Esa noche entendí algo que ya no pude desentender. No era que no podían recibirme, era que no querían. Y esa verdad me acompañó en silencio mientras seguía caminando por calles llenas de luces que no eran para mí. Volví a casa despacio, no porque mis piernas no pudieran avanzar, sino porque mi cabeza necesitaba tiempo para aceptar lo que ya sabía. Cuando cerré la puerta, el silencio me recibió otra vez. Pero esa noche era distinto. Ya no era un silencio vacío, era un silencio lleno de respuestas. Me quité el abrigo, dejé la correa sobre la mesa. Mi perro se acomodó en su rincón, como si entendiera que no era momento de pedir nada. Me senté. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de llorar de inmediato. Sentí cansancio, un cansancio profundo, de esos que no vienen del cuerpo, sino del alma. Pensé en mi hijo, en el niño que fui, capaz de reconocer incluso con los ojos cerrados, en el hombre que ya no sabía cómo alcanzarme. No dudé de su amor, nunca lo dudé, pero esa noche entendí algo que me costó aceptar. El amor no siempre es suficiente. A veces el amor se queda atrapado entre decisiones ajenas, entre silencios, entre comodidades. Pensé en su esposa, no con rabia, no con odio. Pensé en ella como alguien que supo marcar un límite, y en mí como alguien que lo aceptó sin defenderse. Durante años creí que ser buena significaba callar, que respetar era hacerse pequeña, que amar era no estorbar. Esa noche comprendí que me había equivocado. Ser madre no debería significar desaparecer. Envejecer no debería convertirte en una carga silenciosa. Me levanté y caminé por la casa. Toqué los muebles, miré las fotos. Ahí estábamos, mi esposo y yo, sonriendo. Ahí estaba mi hijo, de pequeño, mirándome como si yo fuera todo su mundo. No me arrepentí de nada, ni de haber dado, ni de haber esperado, ni de haber creído. Pero decidí algo. Decidí que no iba a seguir pidiendo un lugar, que no iba a mendigar presencia, que no iba a callar para ser aceptada. Si mi hijo quería buscarme, sabría dónde encontrarme, y si no, yo aprendería a sostenerme sola, no con amargura, con dignidad. Esa noche me acosté sin apagar la luz de inmediato. Miré el techo, respiré hondo, pensé en mi esposo, en cómo me habría mirado sin decir nada, pero entendiendo todo, y en voz baja, solo para mí, dije, hice lo mejor que pude. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible, me sentí entera, y eso fue suficiente.